Julie. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este espacio informativo, a esta sala de capacitación virtual que el Servicio de Administración de Rentas pone a disposición de toda la ciudadanía en general con el objetivo de que ustedes puedan seguir aprendiendo y reforzando en temas tributarios. Y que esto pues les ayude al cumplimiento voluntario de cada una de sus obligaciones. En esta mañana tenemos a la compañera Andrea Yulisa Vindel, quien será la encargada en esta mañana de dar desarrollo al tema de impuestos sobre la renta para personas jurídicas. Así que les invito a que ustedes puedan estar bien atentos y dispuestos a recibir todos estos conocimientos que ella compartirá con cada uno de nosotros. Recordarles que tenemos habilitado el chat para que usted deje sus consultas totalmente apegadas al tema que vamos a estar viendo hoy. Vamos a tratar de resolverlas, ¿verdad? De poder contestarlas, siempre y cuando el tiempo nos lo permita, ¿verdad? Hay preguntas que obviamente se repiten, entonces vamos a tratar de resumirlas y de contestar todas aquellas pues, que sean similares. También vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas al final. Tenemos un equipo que va a estar pendiente de las preguntas que van a estar entrando al chat. Y como les repito, que sean preguntas totalmente apegadas a la temática. Al finalizar de esta presentación estaremos compartiendo, como siempre lo hacemos, el, nuestro acostumbrado enlace a la encuesta de satisfacción, para que usted pueda completarlo una vez finalice este evento. Para nosotros es importante, ya que a través de esta herramienta detectamos oportunidades de mejora y que mejor aún identificar todos aquellos temas en los que ustedes están interesados que programemos a través de estos espacios formativos. También invitarles a que ustedes puedan unirse a nuestros canales oficiales, tanto en Telegram como en WhatsApp, así usted puede mantenerse al tanto de todo el acontecer dentro de la administración tributaria. En unos momentos les voy a colocar los enlaces para que puedan unirse a estos canales. Así que sin más preámbulo, yo les voy a dar la más cordial bienvenida a la licenciada Andrea para que demos inicio con este importante tema. Esperamos que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Muy buenos días, licenciada Andrea. Muy buen día a todos. Muy buen día, licenciada Marta. Muchas gracias. Bueno, como la licenciada Marta lo ha mencionado, ¿verdad? Mi nombre es Andrea Vindel y para mí es un placer estar compartiendo con ustedes parte de esta jornada formativa, ¿verdad? La cual espero sea de mucho provecho para todos y invitándolos nuevamente a que ustedes puedan realizar todas estas consultas que les puedan ir surgiendo a medida vamos desarrollando esta temática a través de nuestro chat, ¿verdad? Para que así todos podamos aclarar y tener pues más provecho en cuanto a esta jornada, ¿verdad? Sin más preámbulo en cuanto a ello, voy a dar inicio con este tema que es, sabemos todos que es muy importante, ¿verdad? Para el conocimiento de todos y también para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. En ese sentido, el tema de hoy es el impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria que una persona jurídica está obligada a presentar. ¿Mediante qué código es? Es mediante el código 103. ¿Por qué es este código? Porque aquí ya incluimos estos tres impuestos, ¿verdad? Que les mencionaba, que es impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria. Entonces, esto es como la unión de esos tres impuestos, por eso le decimos código 103.
Esta presentación viene orientada a lo que es el periodo fiscal 2024. Como todos sabemos, pues estamos próximos al vencimiento de esta declaración para todos aquellos obligados que presentan un periodo normal, ¿verdad? Y para los que presenten un periodo especial, va a ser de acuerdo a sus periodos, valga la redundancia, que lo vamos a ir viendo más adelante, quiénes son los de periodo normal y quiénes son los de periodo especiales. Ok. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Es que podamos facilitar el cumplimiento voluntario de estas obligaciones fiscales, transmitir lo que es la normativa legal de los diferentes tributos para que podamos tener en nosotros el conocimiento, ¿verdad? En base a qué estamos elaborando estas declaraciones y en base a qué debemos incluir ciertas deducciones, en base a qué nos incluyen ciertos gastos, o sea, en este caso, ciertas deducciones, valga la redundancia. En ese sentido, me es importante mencionarles que la normativa legal, ¿verdad? Se viene manejando igual que el periodo anterior, podemos decirlo, no ha sufrido ninguna modificación del periodo 2023 al periodo 2024, no hay ninguna modificación, exceptuando lo que ustedes saben, que es la nueva salida a la oficina virtual, que en eso hubo lo que es una actualización, ¿verdad?, al sistema, en lo cual ya innovamos de una forma más intuitiva y de una forma donde podemos presentar todas nuestras declaraciones desde un mismo medio, lo que quiere decir que la declaración del impuesto sobre la renta a persona jurídica se va a presentar directamente desde la oficina virtual, ¿verdad? Ya aquí no vamos a requerir tener que descargar un aplicativo, tener que elaborarla y posteriormente tener que ingresar a otra plataforma para poderla cargar. Aquí ya nosotros desde una misma plataforma vamos a poder completar la declaración y poderla presentar, ¿verdad? Que para eso es este webinar también, para que todos veamos de ya periodo 2024, cómo va a ser su presentación ya de forma virtual. Antes de pasar directamente a la teoría de este webinar, vamos a conocer aquellas obligaciones que son con vencimiento al 30 de abril. ¿Cuáles son? La de impuesto sobre la renta, persona jurídica, aportación solidaria, activo neto, ganancias de capital y en contribuciones que tenemos la contribución especial del sector cooperativo, Proseguridad Poblacional, contribución de excedentes de instituciones educativas y la declaración informativa de precios de transferencia, ¿verdad? En cuanto a estos demás temas de contribuciones, de precios de transferencia, ganancias de capital, ya se han venido dando algunos webinars anteriormente y esperamos también poderlos agendar nuevamente para que ustedes puedan nuevamente retroalimentarse en estos temas, por lo que les invitamos a estar pendientes a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, ¿verdad? Que es www.sar.gov.hn, para que ustedes puedan a través de ese medio revisar lo que es este calendario donde se publican estas capacitaciones que están agendadas por cada mes. Ok. Entonces, ya hemos conocido estos impuestos que son de una persona jurídica con vencimiento al 30 de abril. Vamos a dar inicio con algunas definiciones que es importante que tengamos claro, que conozcamos en ese sentido para poder elaborar nuestra declaración de impuestos sobre la renta. Tenemos qué es ingreso y qué es ganancia de capital, qué es ganancia o pérdida. Entonces aquí decimos ingreso. ¿Qué es el ingreso? Es toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general cualquier percepción en efectivo, en valores o en especie, ¿verdad? Que modifique el patrimonio del contribuyente. ¿Y qué es ganancia o pérdida? Decimos que ganancia es el resultado positivo de las operaciones que se realizan sobre los bienes o valores que constituyen el giro propio habitual de un contribuyente. ¿Y qué es pérdida? Ese es el resultado negativo, ¿verdad? Siempre orientado siempre sobre las operaciones que realizan los contribuyentes sobre su giro propio, ¿verdad? Entonces ya sabemos, de forma resumida, la ganancia es el resultado positivo que obtenemos y pérdida es el resultado negativo.
Ok. Ahora tenemos lo que es renta bruta. Decimos que renta bruta se entiende por el total de los ingresos que durante el año recibe el obligado tributario de cualquiera de las fuentes que lo producen. Este puede ser en forma de dinero, en efectivo o de otros bienes o valores de cualquier clase, ¿verdad? Y renta neta gravable dice que para, en este caso, una empresa mercantil dice que se determina su renta bruta, el importe de los gastos ordinarios y necesarios en la generación de la renta gravable del periodo contributivo. Esos deben estar debidamente comprobados y pagados o incurridos. Entonces, aquí decimos de una empresa mercantil, ¿verdad? Pero también aplica para cualquier obligado tributario, persona jurídica, que va a determinar su renta neta gravable. Entonces, se determina restando a su renta bruta todo lo que es aquellos gastos que sean directamente deducible, ¿verdad? Entonces, al total de su renta bruta le restamos los gastos ordinarios que sean deducibles y que estén comprobados y pagados o incurridos, y ese resultado nos va a dar el valor de la renta neta gravable. Ok. Luego tenemos lo que es exención y lo que es exoneración. Aquí en exenciones decimos que son todas aquellas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional y expresadas en las normas tributarias o aduaneras con rango de ley que crean los tributos que liberan de forma total o parcial el pago de la obligación tributaria. Para el goce del beneficio de una exención en las declaraciones, no se debe someter a ningún procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, ahora vemos qué es lo que es exoneración. Dice que es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria o aduanera aprobada por el Congreso Nacional, cuya tramitación individualmente corresponde al Poder Ejecutivo por conducto, en este caso, a la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Entonces, de forma resumida, para que todos entremos en contexto, una exención es aquella que es otorgada por ley, ¿verdad? Y que no requiere someterse a ningún procedimiento administrativo. Y una exoneración son aquellas resoluciones que extiende ese fin donde ya exonera de forma total o parcial ciertos tributos y nos indica para qué periodos o a partir de qué periodos corresponde esta exoneración, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos esas definiciones? En el artículo 16 y 17 del Código Tributario vigente, que es el decreto 170-2016. Algo importante aquí es que tenemos que tener claro que el hecho de que tengamos una exención o una exoneración no quiere decir que estamos exentos de presentar la declaración. Entonces, si hay algún obligado tributario que está exento por ley, por ejemplo, sabemos que las iglesias, ¿verdad? Una exención por ley. Está exenta por ley, vino, le realizamos su registro en ese sentido, él está obligado a presentar su declaración, más no al pago de la presentación. ¿Y por qué? Porque en el artículo 18 de este mismo Código Tributario nos indica, ¿verdad?, que una exención o exoneración no exime de presentar esta declaración. Entonces hay que tenerlo claro. Vamos a estar exentos o exonerados del pago de los impuestos o el impuesto que se nos indique por ley o por la resolución brindada, más no de la presentación, ¿verdad? Ok. Ahora pasamos a lo que es el principio de la renta. En ese caso, en el artículo 1 de nuestro Código Tributario, siempre basado en el decreto 170-2016 que les he mencionado, nos dice que Honduras se rige en el principio de renta territorial y que se faculta al Poder Ejecutivo para aprobar convenios para evitar la doble tributación siguiendo el procedimiento requerido en la Constitución de la República. Entonces, ¿qué significa esto? Que la renta que va a estar grabada solo es aquella renta que se haya generado dentro del territorio hondureño, ¿verdad? Ok, entonces ahora vemos cuáles son las fuentes de la renta. Las fuentes para una persona natural es el trabajo,
para un jurídico es el capital y para un comerciante individual es la combinación de ambos, ¿verdad? Que el capital más el trabajo. Decimos que el impuesto sobre la renta descansa en el principio de habilidad o capacidad de pago, que también lo podemos conocer como el sinónimo de capacidad económica, ¿verdad? Y se mide a través de lo que es el dinero, el crédito en especies, en valores, en derechos o en cualquier otra forma, ¿verdad? Que pueda ser medible, ¿verdad? Ahora vemos cuál es el plazo de vencimiento de un periodo fiscal normal. Entonces, aquí lo que les mencionaba al inicio, ¿verdad? Que vamos a aclarar cuándo es un periodo normal y cuándo es un periodo fiscal especial. Entonces, el periodo fiscal normal es aquel periodo anual que para el cómputo del impuesto sobre la renta es gravable y principia entre el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, todos aquellos obligados tributarios que obtienen un ingreso entre el 1 de enero al 31 de diciembre, su periodo de presentación es al 30 de abril del año siguiente, ¿verdad? Principia el 1 de enero y termina el 30 de abril del periodo siguiente. Entonces, ahorita 2025 estamos presentando periodo 2024, ¿verdad? Para todos aquellos que tienen un periodo fiscal normal. Los que tienen, ustedes se preguntarán, ¿cómo sé si tengo un periodo fiscal normal o un periodo fiscal especial? En ese sentido, para tener un periodo fiscal especial, ustedes tuvieron que haber hecho la solicitud ante la Administración Tributaria. Si ustedes no han realizado ninguna notificación ante la Administración Tributaria para utilizar un periodo especial, significa que son un periodo normal, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, cuando un contribuyente tenga un ejercicio económico anual, dice, diferente al año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, tendrá en ese caso que notificar previamente mediante un escrito, ¿verdad? Alzar el periodo fiscal que regirá para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Deberá presentar y pagar su declaración de conformidad con dicho periodo, que en ese caso el periodo especial que él nos indique, y las demás disposiciones que la ley indique, ¿verdad?, que sean aplicables. En ese sentido, en el inciso 2, donde decimos que presentar y pagar la declaración de conformidad con dicho periodo especial, aquí algo importante, aquí tenemos que presentar cuando un obligado tributario nos ingresa una notificación de cambio de periodo normal a especial o viceversa, entonces este obligado tributario eh, debe de presentar su declaración, que conocemos como una declaración de periodo corto, para poder decir, para anivelar, ¿verdad? Para poder anivelar nuevamente los periodos que él tiene. Es decir, si un obligado tributario me dice, yo voy a tener un periodo especial que va a iniciar en julio, va a ser de julio a julio de cada año. Entonces, él tiene que presentarme su declaración de periodo corto de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de los ingresos que haya percibido en estos meses como un componente para poder anivelar y poder iniciar su periodo especial, de ahí todos los años que va a incurrir de julio a julio de cada año, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos y a partir de julio, de julio a julio de cada año, él va a estar presentando su declaración de periodo especial. ¿Y cuál va a ser el plazo de presentación? Va a ser 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. Entonces, va a variar, ¿verdad? Por eso aquí decimos 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal, porque varía de acuerdo al periodo que el obligado tributario tiene. Es decir, puede ser que una sociedad mercantil o un obligado tributario X nos dice que su periodo especial va a iniciar hasta el 1 de agosto. Entonces, ¿qué significa aquí? Debe de presentar su declaración de periodo corto de enero, con los ingresos que haya percibido, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en ese sentido, presentar esa declaración hasta ese cierre de ese mes para poder iniciar con el periodo especial a partir del 1 de agosto 2023 al 1 de agosto 2024, ¿verdad? Y así sucesivamente. Algo de aclarar es que si usted tiene un periodo especial,
y su periodo especial le vence ahorita en 2025, recordemos que el periodo a presentar es el periodo anterior siempre, ¿verdad? Pues digamos, es usted un obligado que su periodo especial le vence el 30 de junio. Entonces, usted tiene 3 meses siguientes para presentarla. Tiene julio, agosto y septiembre, a más tardar el 30 de septiembre, para presentar su declaración de periodo especial, porque la ley ya nos dice que son 3 meses siguientes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se tiene de julio a septiembre para presentar lo que haya percibido entre junio 2024 a junio 2025, pero el periodo que va a presentar es periodo 2024, ¿verdad? A más tardar el 30 de septiembre de 2025. Este es un ejemplo, ¿verdad? Valga aclararlo. Ok, entonces continuando con el periodo especial, decimos, ¿quiénes pueden utilizar este periodo especial? Se preguntarán ustedes. El periodo especial deberá ser utilizado principalmente por los contribuyentes que desarrollen actividades cíclicas o estacionales, como por ejemplo los que desarrollen actividades agrícolas, actividades agroindustriales y similares, y también puede ser utilizado por los contribuyentes que por afiliación, vínculo o asociación con empresas nacionales o extranjeras requieren tener periodos fiscales iguales, ¿verdad? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, algunos obligados tributarios, escuelas bilingües, podríamos decirlo, que muchas veces ellos requieren tener su periodo fiscal de acuerdo a su casa matriz, ¿verdad? Entonces, ellos vienen y nos solicitan el cambio de periodo de normal a especial para tener un cierre en su contabilidad y en sus declaraciones de acuerdo con su casa matriz. Luego aquí ya que hemos conocido el periodo normal y cuando es periodo especial vamos a conocer obligados a presentar y pagar, ¿verdad? Siempre recordemos hablando dentro de lo que son las personas jurídicas. Decimos que son obligados a presentar esta declaración las sociedades mercantiles, presentan y pagan su declaración. Las sociedades extranjeras que son incorporadas presentan y pagan su declaración. Las naves mercantes que operen con matrícula o bajo bandera hondureña, ¿verdad? También presentan y pagan su declaración. Las empresas públicas presentan y pagan su declaración, ¿verdad? Cuando hablamos de las empresas, por ejemplo, la ENE, Hondutel, ¿verdad? Y esas que están constituidas directamente como empresas. Los sujetos a retención del artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, esa es importante, ¿verdad? Mencionarla, ¿por qué? Porque algunas veces pensamos que con el hecho de que nos estén reteniendo el 12.5, no estamos obligados a presentar la declaración. Sí estamos obligados porque ya el mismo artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos establece que la retención del 12.5 es un anticipo al pago del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos obligados a la presentación. Al pago va a depender del impuesto que, en ese caso, de los ingresos que tengamos, ¿verdad? Y del impuesto que se cause. Entonces, el pago depende del impuesto causado, ¿verdad? Según los ingresos que ustedes declaren. Puede ser que en ese momento les toque pagar la diferencia o puede ser que les quede un excedente a su favor, ¿verdad? Ahí depende de las actividades y los ingresos que cada obligado tributario va obteniendo y va declarando en su declaración jurada. Los exentos y exonerados, salvo que una ley tributaria especial disponga lo contrario. Entonces, lo que hablábamos, ¿verdad? Los exentos y exonerados están obligados a la presentación, más no al pago, ¿verdad? Ahora vamos a conocer las tarifas de una persona jurídica. Aquí es importante, ¿verdad? Para una persona jurídica ya la ley de impuestos sobre la renta nos establece lo que son las tarifas. En esa tenemos la tarifa del artículo 22A, perdón, la tarifa sí, del artículo 22 en el literal A, que es para una persona jurídica, la tarifa del artículo 22 del literal C y la tarifa del artículo 22A, ¿verdad? Que en ese caso es de un 1%, que ya vamos a ir comprendiendo esas 3 tarifas, porque hablamos de 3 tarifas para una persona jurídica. Entonces, importante, para una persona jurídica vamos a ver 3 tarifas, ya vamos a ver la diferencia con cada una de ellas o por qué cada una de ellas. Ustedes ahorita se preguntarán, dijo, ok, Andrea dice, la tarifa del artículo 22 literal A,
y la del literal C y la del literal B. En ese caso no la vamos a ver porque la del literal B es para una persona natural y se estuvo abordando en el webinar de personas naturales, ¿verdad? Entonces dice que para las personas jurídicas pagan lo que es un 25% sobre el total de la renta neta gravable, ¿verdad? Ustedes ya se fijaron qué es la renta neta gravable y cómo la obtenemos. Asimismo, también tenemos el literal C de este mismo artículo, donde nos dice que en el caso de las empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo que están constituidas en el extranjero y que operen en el país, se tomará para efectos del cálculo del impuesto una renta neta gravable equivalente al 10% del total de los ingresos brutos anuales de fuente hondureña, a la cual se le aplicará únicamente la tasa del impuesto sobre la renta descrita en el literal A de este artículo, ¿verdad? ¿Y cuál es la tasa? La que vimos ahorita, ¿verdad? 25%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas empresas que sean de transporte aéreo, terrestre o marítimo, su renta neta gravable ya no va a ser igual que la de una persona jurídica que vimos en el concepto, sino que a ellos directamente para obtener esta renta neta gravable, a su ingreso bruto se le va a calcular es el 10% y ese 10% va a ser su renta neta gravable y sobre ese resultado vamos a aplicar la tarifa del literal A, que es el 25%, ¿verdad? Ok, ahora vemos la tercera tarifa que nos habla de una persona jurídica, que es la del artículo 22-A de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esta se creó mediante el decreto 278-2013, en la cual se adicionó a la Ley de Impuestos sobre la Renta este artículo y posteriormente sufre lo que es una reforma en el decreto 31-2018, donde vamos a conocer ya cómo está actualmente. Entonces, aquí vemos, dice que el cálculo del impuesto sobre la renta y sus pagos a cuenta correspondientes al periodo fiscal 2024 se deben realizar conforme a las reglas siguientes, ¿verdad? Que esto ya nos lo establece ya en el decreto 31-2018 que hemos visto, ¿verdad? En el artículo 22A específicamente. Entonces, dice que la tasa es del 1%. Si los ingresos brutos del periodo fiscal 2023 son superiores a 1,000 millones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer para saber si le aplica a una persona jurídica el artículo 22A? Se va a ir a ver si los ingresos del periodo fiscal anterior son mayor a 1,000 millones. Si los ingresos, si este es mayor a 1,000 millones, nos da una pauta o nos indica que sí aplica el cálculo del 1%. Entonces, si ya vimos que sí aplica, si sus ingresos son mayores a 1,000 millones, entonces decimos que se va a pagar o se va a calcular el 1% al ingreso bruto declarado en el periodo fiscal 2024, ¿verdad? En ese caso, porque estamos hablando del periodo 2024. Y este es aplicable al que sea mayor a la aplicación del artículo 22, literal A o B de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Qué no quiere decir este último? Aplicable cuando sea mayor a la aplicación del artículo 22, literal A o B de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Nos indica que si es un obligado tributario que el año anterior superó los 1,000 millones y le hicimos el cálculo del 1%, y también le hicimos el cálculo del 25%, ¿verdad? Porque eso nos menciona la ley. Entonces, vamos a hacer una comparación al que nos resultó mayor, si al cálculo de la tarifa con el 25% o al impuesto causado calculado con el artículo 22A. Entonces, el que sea mayor es el que el obligado tributario va a tener que pagar, ¿verdad? En ese sentido. Más adelante vamos a ver un ejercicio práctico con este para que todos quedemos pues más claros. Asimismo, en el mismo artículo 22A nos dice que la tasa se reduce, ¿verdad?, al 0.5% en el caso de los ingresos que sean obtenidos por personas naturales o jurídicas que produzcan o comercialicen los productos y servicios siguientes. Entonces, aquí se reduce, ¿verdad?, al 0.5%, ya no al 1%. Siempre vamos a hacer la misma aplicación, solo que en lugar de 1%, sería un 0.5% si es un obligado tributario que comercializa los productos, ya sea de producción, distribución o comercialización de cemento.
servicios públicos prestados por las empresas estatales, los productos farmacéuticos para uso humano a nivel de productos importador o comercializador, el sector o industria de la panadería, producción, distribución o comercialización de productos derivados de acero para la construcción. Esto no incluye la venta de chatarra o la actividad de la industria minera, ¿verdad? Producción, comercialización o exportación de café, ¿verdad? Estas son las actividades que se reducen a un 0.5%, siempre y cuando se va a reducir, ¿verdad? De forma automática cuando elaboren su declaración. Estos obligados tributarios tienen que ingresar una notificación o una solicitud a través de un expediente, ¿verdad? Donde indican su actividad especial, ¿verdad? Y esa tiene que ingresar a la administración tributaria para que puedan hacer uso de ese cálculo en lugar de 1% a un 0.5%, ¿verdad? De este beneficio. Para que puedan hacer uso de este beneficio, tienen que ingresar su expediente, ¿verdad? De cambio de actividades a una actividad especial, le llamamos. Ahora vemos quiénes no están sujetos al artículo 22A, es decir, al pago del 1%. Nos dice que las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios, ¿verdad? La prensa escrita, las empresas durante los primeros 2 años de su constitución o en periodo preoperativo, es decir, cuando den inicio a su primera transacción de venta al comercio. Las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, que esas se derivan de desastres naturales, catástrofes, guerras, estados de exención y que esas deben de estar debidamente acreditables, ¿verdad? Ante la administración tributaria hasta 2 ejercicios fiscales desde que ocurran. Dice que aquella pérdida deberá ser certificada por una firma auditora debidamente registrada en el colegio profesional respectivo, quedando sujeto a una fiscalización posterior. Asimismo, no están sujetas las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos por producción, venta y distribución de petróleo y sus derivados. Las que obtengan ingresos brutos anuales iguales o inferiores al monto establecido, que ¿cuál era el monto establecido? A 1.000.000, ¿verdad? Del año anterior. O sea, si sus ingresos brutos anuales son iguales o inferiores a 1.000.000.000, perdón, en ese sentido, entonces no están sujetas a la aplicación de este artículo. Adicionalmente, las personas naturales o jurídicas que hubieran obtenido una resolución favorable de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, producto de una inspección fiscal, que se compruebe que dichas personas han contabilizado todos sus ingresos gravables y no han incorporado gastos que no sean deducibles conforme a lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta, tampoco estarán sujetos, ¿verdad?, a la aplicación del artículo 22A. Ok, entonces, como ya hemos conocido lo que son las tarifas, ahora vamos a conocer qué no se consideran gastos deducibles, ¿verdad?, en el cálculo del impuesto sobre la renta. Y esto lo encontramos en el artículo 12 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, así como en el artículo 11 encontramos qué es lo que se considera deducible, ¿verdad? Entonces vemos que lo que no debemos considerar deducibles son los gastos en reparar los daños sufridos por el desgaste natural de bienes, para lo cual se han hecho deducción ya en concepto de depreciación. Las inversiones, los gastos personales del contribuyente o de su familia, los obsequios, gratificaciones y participaciones de utilidades concedidas a los socios de las sociedades o a los parientes de los socios dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, incluyendo los cónyuges, ¿verdad? Los sueldos, honorarios y comisiones devengados por las personas indicadas en el párrafo que hemos mencionado, ¿verdad? Serán deducibles por las sociedades solamente como retribución equivalente al servicio prestado sin incluir otra compensación en el mismo. Los intereses de los capitales invertidos o prestados en las empresas mercantiles por los dueños
o sus parientes, socios o accionistas. Las pérdidas de capital del contribuyente y las sufridas en inversiones de lujo, recreo personal y similar a exención de las pérdidas de capital establecidas en el artículo 21 de esta ley, ¿verdad? Eso es lo que no debe de considerarse como un gasto deducible. Ok, entonces como ya hemos visto la parte de directamente relacionado a impuestos sobre la renta, vamos a ver lo que es el activo total neto, ¿verdad? Que como les mencioné, esos tres impuestos se presentan en un mismo formulario, en su misma declaración jurada. Aquí vamos a conocer que el activo total neto fue creado mediante el artículo 5 del decreto 51/2003. Este mismo fue derogado mediante el decreto 17/2010, pero en ese mismo año se restituyó, ¿verdad? Con el decreto número 71/2010, en donde nos indica que este impuesto cedular anual aplicable sobre el activo total neto de las personas jurídicas, ¿verdad? Ese es para personas jurídicas que sean domiciliadas en Honduras. Dice que se entiende por el activo total neto la diferencia que resulta del valor de los activos que figuran en el balance general del contribuyente menos lo que son las reservas de cuentas por cobrar, las depreciaciones acumuladas permitidas por la ley del impuesto sobre la renta, las revaluaciones de activos mientras no se disponga de las mismas y los valores correspondientes a expansiones de inversión registradas como proyectos en proceso o activos que no estén en operación. También se deducirá el saldo de obligaciones con instituciones financieras directamente relacionadas con el financiamiento de activos fijos que estén en operación, ¿verdad? Entonces, eso es cómo obtenemos el impuesto al activo total neto gravable, ¿verdad? Vemos que la tarifa de este impuesto eh, es del 1%, ¿verdad? Dice que el impuesto se causa en las personas jurídicas cuyo activo total neto exceda de 3 millones de lempiras, ¿verdad? Que se reflejen en el balance general del ejercicio fiscal imponible, que solo están grabados aquellos que excedan de 3 millones, ¿verdad? Y esto se paga sobre lo que es el exceso, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un obligado tributario que su activo total neto gravable ya es de 4 millones, entonces a estos 4 millones le voy a restar los 3 millones y el impuesto gravable por activo total neto va a ser de 1 millón, a eso le calculamos el 1% y así, ¿verdad? La tasa del impuesto cedular es del 1%, como se los he mencionado. Vemos quiénes están exentos del pago. Dice que las personas jurídicas cuyo activo total neto no supera los 3 millones, cuando exceda dicho valor, el impuesto cedular se aplicará sobre el exceso. Las personas jurídicas exentas del pago del impuesto sobre la renta, los comerciantes que operan en las zonas libres, las zonas industriales de procesamiento, que conocemos como ZIP, las que operan en zonas libres turísticas y maquilas, que las conocemos como el RIT, y demás bajo régimen especiales de exoneración fiscal, ¿verdad? También las personas jurídicas en etapa preoperativa de sus actividades, es decir, cuando den inicio a su primera transacción de venta al comercio, los contribuyentes que en el periodo fiscal sufrieron pérdidas operativas originadas por caso fortuito o fuerza mayor. Dicha pérdida deberá ser certificada por una firma auditora debidamente registrada en el colegio respectivo, ¿verdad? Sin perjuicio de la fiscalización posterior por parte del SAR. Ok. Entonces, como ya conocimos activo neto, vamos a conocer lo que es aportación solidaria. Dice que la aportación solidaria, ¿verdad? Fue reformada en el artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria, que está contenida en el decreto 51/2003 del 3 de abril del 2003 y sus reformas y en adelante pues se leen así. El artículo 22, donde nos dice que las personas jurídicas, excepto las incluidas en los regímenes especiales de exportación y turismo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pagarán una aportación solidaria del 5% que se aplicará sobre el exceso de la renta neta gravable superior a 1.000 millones a partir del periodo fiscal 2014, ¿verdad? Es aplicable la aportación solidaria.
La aportación solidaria constituye una sobretasa del impuesto sobre la renta, por lo que no será deducible de dicho impuesto, quedando sujeta al régimen de pagos a cuenta, la declaración anual y demás disposiciones que sean aplicables por la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿verdad? Esto es con la parte de la aportación solidaria. Como lo hemos mencionado, pues en ese caso es aplicable sobre el exceso de la renta neta gravable superior a 1,000 millones y es una tarifa del 5%. Ok, entonces como ya vimos la parte teórica, ahorita también vamos a conocer o a realizar un ejercicio de impuestos sobre la renta a persona jurídica, el cual les mencionaba que el código es 103. Entonces vemos aquí un ejemplo de una persona jurídica donde le vamos a aplicar el artículo 22 literal A y también el artículo 22A, ¿verdad? Dice el ejemplo, la empresa Los Tutores, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el periodo fiscal 2023, declaró un ingreso bruto de 3,000 millones. En el periodo fiscal 2024 obtuvo ingresos anuales por valor de 570,643,515,93 y los gastos deducibles son de 548,217,537,59. Asimismo, declarando en su estado de situación financiera los activos siguientes. Activos corrientes por un valor de 63,809,965,59. Activos no corrientes por un valor de 2,772,862,208,58. Por depreciaciones, amortizaciones y deterioros declaró 287,440,818,66 y también declaró obligaciones financieras que fueron utilizadas para la compra de propiedad, planta y equipo por un valor de 2,435 millones 523,014,57, ¿verdad? Entonces, ahora vemos, una vez tenemos el ejemplo, cuáles son los impuestos a pagar para este obligado tributario. Aquí vamos a conocer el desarrollo. Nos dice, primero tenemos el total del ingreso bruto, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que es de 570,643,515,93. Y tenemos el total de las deducciones, que ya nos lo menciona el ejercicio, que es de 548,217,537,59. Entonces, cuando hacemos esta resta al ingreso menos las deducciones, nos da la utilidad del ejercicio o la renta neta gravable, ¿verdad? Que decimos, ¿se recuerdan que les mencionaba que la renta neta gravable va a ser restando a sus ingresos brutos todas aquellas deducciones que sean aceptadas y que estén debidamente comprobadas o incurridas, ¿verdad? Comprobadas y incurridas. Entonces tenemos, una vez ya tenemos este dato, entonces vamos a hacer la estimación del cálculo del impuesto sobre la renta con el artículo 22 literal A, que es la tarifa del 25%, ¿verdad? Entonces tenemos la renta neta gravable y a esta renta neta gravable le aplicamos el 25%, que nos da un impuesto causado de 5,606,494,59 como impuesto causado. Esto es en base al artículo 22 literal A. Entonces, pero, ¿qué pasa? También nos menciona el ejercicio en el periodo fiscal anterior, si tuvo, cuánto fue su ingreso bruto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente. Entonces, significa aquí que también tenemos que ver, ¿verdad? El artículo 22A. Porque, ¿qué nos mencionaba el artículo 22A? Que va a ser aplicable para aquellos obligados tributarios que en el año anterior hayan tenido ingresos superiores a 1,000 millones de lempiras. Entonces, eso solo nos va a decir si aplica o no el 22A. Entonces, en este caso, como el ingreso de este obligado, sabemos que el ingreso bruto para el periodo fiscal 2023 fueron de 3,000 millones, ¿verdad? Entonces, aquí decimos, ¿aplica el artículo 22A? Sí, sí aplica, ¿verdad? Por lo que nos menciona ya la ley. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Decimos que al ingreso bruto del periodo fiscal actual, o sea, en ese caso 2024,
que para ese caso el ingreso bruto de 2024 es de 570.643.515.93, le aplicamos lo que es la tarifa que ya nos menciona, que es del 1%, ¿verdad? En ese caso, si fuese un obligado que tuviera actividad especial, por ejemplo, exportador de café, entonces ya sería de un 0.5%, ¿verdad? Y este obligado previo tuvo que haber notificado a la Administración Tributaria esa actividad especial para que en su declaración, cuando ya la elabore, se muestre con la tarifa reducida a un 0.5. Entonces, en este sentido, como no es actividad especial, le decimos que es el 1%. Entonces, ¿qué nos resulta como impuesto causado cuando ya al ingreso bruto le calculamos el 1%? Nos da un impuesto causado de 5.706.435.16. Entonces, asimismo, ¿qué nos mencionaba la ley? Que va a ser aplicable al que sea mayor, ¿verdad? El impuesto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que entonces vamos a hacer la comparación. El cálculo del impuesto sobre la renta aplicado, tenemos la estimación del artículo 22A, que nos dio un valor de impuesto causado de 5.706.435.16 y de estimación del artículo 22, literal A, nos dio un valor de 5.606.494.59 como impuesto causado. ¿Cuál es el impuesto mayor? El impuesto del artículo 22A, ¿verdad? Como ustedes lo pueden observar aquí en la filmina. Entonces, significa que este es el impuesto causado por el impuesto sobre la renta, ¿verdad? El artículo 22A nos sirve para hacer una comparación al que sea mayor en los casos que aplique, ¿verdad? Cuando el ingreso del año anterior haya sido superior a 1.000 millones. Y al que resultara mayor como impuesto causado es el que va a tener que pagar el obligado, ¿verdad? Ok, entonces como ya vimos esa parte, ahora vamos a ver el cálculo de la aportación solidaria. Como ya habíamos obtenido cuánto era el ingreso bruto, cuánto era el total de las deducciones y la utilidad del ejercicio, entonces vamos a decir que, tal como nos menciona la ley, que a la utilidad del ejercicio, en este caso la renta neta gravable, que era según el ejercicio, ¿verdad? De 22.425.978.34, le restamos el monto exento, ¿verdad? Porque nos dice sobre el exceso de 1.000.000, ¿verdad? Entonces, a esto nos da como resultado o como renta neta gravable, o algunos lo conocemos como base imponible, ¿verdad? Para la aplicación de la tarifa, de cuando ya hacemos la resta, nos da un valor de 21.425.978.34. A esto le aplicamos la tarifa del 5% y nos va a dar un impuesto causado por aportación solidaria de 1.071.298.92, ¿verdad? Entonces ya tenemos cuánto es el impuesto causado de aportación solidaria también, ¿verdad? Ahora vamos a ver el desarrollo para el cálculo del activo total neto. Entonces, como nos dieron nuestros activos corrientes, vamos a sumar los activos corrientes más los activos no corrientes y vamos a tener el total de activos gravables, que es, haciendo la suma de ambos, un valor de 2.836.672.174.17. A esto le vamos a restar todas aquellas depreciaciones y amortizaciones que son aceptadas por ley, según lo que nos mencionaba ya el decreto 71/2010, ¿verdad? Del activo neto. Y también las obligaciones financieras que son deducibles porque fueron utilizadas para la compra de la propiedad, planta y equipo. Entonces, haciendo la suma de ambos, nos da un total de provisiones, depreciaciones acumuladas y otros de 2.722.963.833.23. Entonces, ese total de provisiones y depreciaciones se lo vamos a restar al total de los activos gravables y nos va a dar un total de activo neto gravable de 113.708.340.94, ¿verdad? Entonces, a esto le restamos el monto exonerado que ya nos menciona la ley y vamos a tener una base imponible de 110.708.340.94. A esta base imponible le calculamos la tarifa del 1% y nos va a dar un impuesto causado por activo total neto de 1.107.083.40, ¿verdad?
Entonces, esto es ya lo de activo total neto, como hemos hecho el cálculo. Ahora vamos a entrar a una demostración práctica de este ejercicio del impuesto sobre la renta, siempre persona jurídica, ¿verdad? Orientados en el ejercicio que hemos ya conocido. Les mencionaba al inicio que la presentación de esta declaración es únicamente por el medio virtual. ¿Y cuál es el medio virtual? A través de la oficina virtual del SAR, ¿verdad? Que como les mencionaba y les vuelvo a repetir, a partir de la salida del nuevo sistema de la administración tributaria, ya viene un sistema integrado, intuitivo, ¿verdad? Donde nos facilita ya la presentación de esta declaración, así como de todas las demás que ustedes imagino que también han tenido ya el conocimiento de poder interactuar con ellas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ingresamos a la oficina virtual? Pueden ingresar directamente desde el enlace oficinavirtual.sar.gov.hn, ¿verdad? O ingresan a la página web del SAR y ahí también los puede orientar a la oficina virtual, donde nuestra página web es www.sar.gov.hn. Entonces, lo primero que hay que hacer es ingresar a ese enlace. Una vez ingresamos a ese enlace, vamos a ingresar identificado, ¿verdad? Ese es el primer paso con nuestro RTN y nuestra contraseña tributaria, ¿verdad? Vamos a ingresar. Entonces, aquí les voy a mostrar de una forma intuitiva para que ustedes puedan, se les facilite un poco más, ¿verdad? La comprensión en este webinar lo vamos a hacer de esta forma, lo vamos a hacer de una forma interactiva. Vamos a ver, les voy a dejar de compartir, les voy a compartir nuevamente pantalla de la oficina virtual. Ok, tal vez, ok, o- ok, entonces aquí ya vemos la oficina virtual. Entonces vamos a ingresar con el RTN del obligado tributario que deseamos presentar la declaración, ¿verdad? Vamos a ingresar con la clave de acceso y vamos a decir entrar, tal como lo estábamos observando em, en la filmina, ¿verdad? Entonces, una vez hemos entrado identificados, vamos a ubicarnos en el bloque de declaraciones, como ven acá. Vamos a hacer clic y aquí ya nos va a orientar a la sección de las declaraciones, donde tenemos las declaraciones pendientes y las declaraciones realizadas. Como la declaración de ISR, persona jurídica, no la hemos realizado, la tenemos como una declaración pendiente. Entonces, la vamos a filtrar por el código de impuesto o su nombre de su declaración, que en ese caso es el código 103, impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria. Filtramos el periodo que deseamos presentar. En ese sentido, es el periodo 2024-01. Le vamos a dar clic en filtrar. Acá ya nos aparece como estado borrador. ¿Qué significa esto? Que esta declaración ya, ya había sido iniciada para poderse presentar, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tengo yo para mantener esta declaración en estado borrador? Probablemente yo ya la tenga hecha, ¿verdad? Pero en ese momento no quise presentarla porque quiero validarla posteriormente. Entonces, tengo que tener en cuenta que tengo 40 días calendarios a partir del primer día que yo ingresé a completar esta declaración. Una vez transcurran los 40 días calendarios, esta declaración va a desaparecer de estado borrador y me va a aparecer nuevamente. Les voy a mostrar aquí una. Vamos a ver si tengo acá una sin realizar. Ok, 2019. Ok. Y le va a aparecer la declaración para realizar sin estado borrador. Eso es cuando ya transcurran los 40 días calendarios si ustedes ya han iniciado a realizarla. Si no han iniciado, igual les va a aparecer así, ¿verdad? Entonces, para poderla realizar, en ese sentido, si hay un obligado que todavía no ha iniciado,
y no ha ingresado para poderla presentar, pues ingresa a su oficina virtual, hace clic en el botón realizar y le va a mostrar su declaración para ser completada, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a ver, continuando con el ejercicio del periodo 2024, ¿verdad? Quise traerlo en estado borrador para que ustedes también observaran que ustedes pueden irla completando y pueden posteriormente validarla o terminarla de completar sin ningún inconveniente, siempre y cuando no excedan de los 40 días calendarios, por caso contrario va a desaparecer, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2024, está en estado borrador. Aquí hay dos cosas que yo puedo hacer. Puedo continuar elaborando esta declaración o puedo eliminar este borrador y volverla a realizar, ¿verdad? Si yo elimino el borrador, me va a volver a aparecer la opción de realizar la declaración. Cuando yo le doy clic en este pop-up, en este icono, perdón, me va a aparecer un pop-up donde me dice que si estoy seguro que deseo eliminar el borrador de esta declaración, ¿verdad? Si lo elimino, van a desaparecer todos los datos, se van a eliminar de forma permanente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo le voy a dar clic en continuar. Y aquí la declaración actualmente está estructurada por 6 secciones. La sección A, que es el cálculo del impuesto sobre la renta. La sección B, que es los ingresos y gastos no gravables. La sección C, que es de aportación solidaria. La sección D, que es del activo total neto. La sección E, que es de créditos. Y la sección F, que es de resumen. Entonces, cada uno de ellos lo vamos a ver aquí que contiene. Entonces, aquí vemos, iniciamos con la sección A, que es del cálculo del impuesto sobre la renta, si ustedes lo ven aquí. Entonces, esta lo primero que contiene son los datos del contador. Estos son datos obligatorios, ¿verdad? Para una persona jurídica. Entonces, ¿cómo los va a completar? Va a hacer clic sobre este icono en forma de lápiz y ahí le va a aparecer para completar sus datos. Nombre del contador, RTN y número de colegiación. Le damos clic en actualizar una vez lo hemos completado y continuamos con la siguiente donde nos dice los ingresos. En la sección de ingresos vamos a completar por qué concepto hemos obtenido esos ingresos, ya sea por ingresos por alquileres, por actividades del artículo 20, por actividades mercantiles, por intereses no bancarios, por otros ingresos no grabados, ingresos por servicios o ingresos mixtos. Entonces, en ese sentido, continuando con el ejercicio, decimos ingresos por servicios. Completamos los ingresos por ventas y o servicios netos que son grabados al 15% y completamos las ventas, ¿verdad? Las ventas brutas, si hubieron descuentos, rebajas de acuerdo a la actividad que hayan ejercido y cualquier otro de los demás que hayan obtenido, ¿verdad? Entonces, esa sección, completamos estos ingresos. Una vez lo hemos completado, le damos clic en actualizar y ya se nos va a mostrar el ingreso aquí, ¿verdad? En la pantalla principal. Luego tenemos los costos y gastos. En los costos y gastos vamos a incluir, ¿verdad? Valga la redundancia, todos aquellos costos y gastos que son deducibles, ¿verdad? Y como sabemos, podemos orientarnos en el artículo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y aquí también la declaración nos da un detalle. Entonces nos dice costos de venta comercial, costos de producción, otros costos deducibles, gastos operativos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, sobre cada uno de ellos, ustedes aquí pueden hacer clic sobre esta icono en forma de una flechita y se les va a desplegar la subcuenta, ¿verdad? Esa es la cuenta principal que se va a mostrar. Por ejemplo, dice costos de venta comercial. Si yo quiero ingresar, mis costos fueron por costos de venta comercial, hago clic sobre este icono y me va a dar la subcuentas. Y aquí voy a detallar por qué, por cuál de esas subcuentas obtuve yo esos costos, ¿verdad? Y así por cada una de ellas que se muestran en esta declaración. Entonces, una vez hemos completado nuestros costos y gastos, vamos a dar clic en actualizar y vamos a tener en la pantalla principal totalizado, ¿verdad? El total de costos y gastos. Aquí nos va a dar la utilidad, que la utilidad en la misma declaración nos dice que es el ingreso menos costos y gastos. Si nos va dando este valor, si ustedes ven, si recuerdan el ejercicio, pues nos dio, si restamos el ingreso menos los costos y gastos que son deducibles, nos da un valor de 22.425.978
Punto 34. A esto se le van a restar todas aquellas deducciones que sean por arrastre de pérdida del artículo 20. Esta de arrastre de pérdida, previamente tiene que haber existido una solicitud, ¿verdad? Y podemos retroalimentarnos con el artículo 20 porque estas todas están basadas para todas aquellas actividades del artículo 20, ¿verdad? Que actividades de que conocemos como las de la agricultura, ¿verdad? Agroindustriales. Entonces, todas esas que ya nos menciona el artículo 20. Luego tenemos las de beneficio fiscal. ¿Qué vamos a incluir en las de beneficio fiscal? Cuando hacemos clic sobre este icono nos dice añadir registro, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a poder registrar todos aquellos beneficios que ustedes hayan o tengan el derecho según lo que hayan otorgado, según el decreto 160/2005, que es la ley de personas con discapacidad, o el decreto 69 de 1971, que es la ley de fomento agropecuario, el decreto 199/2006, que es la ley de protección al adulto mayor. Estos son los tres decretos por los cuales pueden registrarse estos beneficios. Ustedes eligen el beneficio y eligen el monto aplicado y lo van a ir añadiendo, ¿verdad? Entonces, le van a ir dando a añadir y ahí se va a ir agregando. Luego tenemos las donaciones que son aceptadas por ley. Esta va a estar habilitada siempre y cuando el sistema, bueno, nos va a leer ya si ha sido otorgada una constancia de donación a favor de este obligado tributario, ¿verdad? Entonces, si este obligado tributario ha brindado lo que son donaciones y ha recibido su constancia de donación, va a tener habilitado este campo para que pueda hacer uso de en ese caso de esa deducción, ¿verdad? Entonces, si la tiene, le va a aparecer habilitado, si no, va a aparecer bloqueado. Cuando ha completado esta sección, le va a dar clic en actualizar. Y aquí, pues ya en este sentido, le va a dar, si tiene deducciones, nos va a dar ya la renta neta gravable, ¿verdad? A la utilidad le va a restar lo que son sus deducciones y va a dar la renta neta gravable. Como en este ejemplo no tenemos deducciones por arrastre de pérdida ni por el artículo 20, por arrastre de pérdida, que son las del artículo 20, ni tenemos constancia de donación, ni hemos realizado ningún beneficio fiscal, ¿verdad? Con la ley de discapacidad y los que hemos visto. Entonces, nos da nuestra misma utilidad, nuestra misma renta neta gravable, que ya el sistema va haciendo este cálculo a medida que nosotros vamos completando nuestra declaración. Entonces, aquí ya, como ya tenemos la renta neta gravable, le vamos a aplicar lo que es el artículo 22, literal A. Entonces, ven, el sistema hace el cálculo de forma automática y nos da el impuesto causado, que es la tarifa del 25%, ¿verdad? Una vez también tenemos como este obligado tributario, sus ingresos del año fiscal anterior fueron mayor a 1.000 millones, entonces tenemos también que aplica el artículo 22A y el sistema, si ven, ya está leyendo esto, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo clip que sí tuve un ingreso mayor a 1.000 millones, ya el sistema lo lee con la declaración anterior, entonces, ¿cómo le aplica el artículo 22A? Nos da el cálculo, ¿verdad? Entonces nos da el cálculo del literal A, que es del 25%, y el cálculo del literal 22A, que ¿cómo lo obtuvo el sistema? Como de acuerdo al ejercicio que vimos, al ingreso bruto del año actual, le calculó el 1% y nos dio ¿verdad? Este impuesto. Y aquí, ¿cuál va a ser el impuesto sobre la renta a pagar para este obligado tributario? El que resulte mayor. Entonces, aquí vemos cuál es el mayor, el del artículo 22A, ¿verdad? Siendo un impuesto de 5.706.435.16. Entonces, como ya vimos el cálculo del impuesto sobre la renta y cómo es el llenado, vamos a pasar a la siguiente sección. Y aquí tenemos la sección B, que es de ingresos y gastos no gravables. Entonces, aquí vamos a ingresar todos aquellos ingresos netos no gravables, haciendo clic sobre el icono del lapicito, que es para abrir esta opción. Entonces, aquí tenemos los ingresos no gravables que son obtenidos de renta de fuente hondureña, los de premios de lotería, sorteos y juegos de azar, los premios de Lotería Nacional de Beneficencia,
los premios de lotería electrónico concesionada, las ventas netas de propiedades de planta y equipo, ¿verdad? Las de ganancias de capital, dividendos y así cada una de estas que están de acuerdo a nuestra ley de impuestos sobre la renta como ingresos netos no grabados. Entonces, una vez hemos completado esa sección, vamos a dar clic sobre actualizar y pasamos a completar los gastos que no son deducibles, ¿verdad? Que también los estuvimos viendo en las filminas anteriores. Entonces, aquí van a completar todos aquellos gastos que no son deducibles, ya sea que hayan tenido inversiones, intereses de los capitales invertidos o prestados o cualquier otra. Entonces, cuando ya han completado esa sección, van a dar clic sobre actualizar y van a pasar ya al bloque siguiente, ¿verdad? Aquí siempre en la pantalla principal se les va a mostrar totalizado los ingresos no gravables y los gastos no deducibles. Y aquí nos va a hacer el sistema una suma automática de la suma de estas dos casillas, ¿verdad? Que es el total de ingresos y gastos no gravables, lo vamos a poder ver reflejados acá. Así también vamos a pasar ya a la sección C, que es la parte de la aportación solidaria, el cálculo, ¿verdad? Entonces, si recuerdan lo que nos mencionaba la ley, ¿verdad? Que va a ser aplicable en este caso, un 5% sobre el exceso, ¿verdad? De la utilidad o la renta neta gravable. Entonces, ¿cuánto era la renta neta gravable de este obligado? Era de 22.425.978.34. A esa renta neta gravable se le resta el importe exonerado y nos va a dar la base imponible. A esa base imponible le vamos o en ese sentido ya el sistema le hace el cálculo automático del 5%, ¿verdad? Entonces, si ven aportación solidaria, no tuve que completar nada en ese sentido porque ya, de acuerdo a lo que completé en la sección A del cálculo de impuesto sobre la renta, el sistema me va a hacer el cálculo de mi aportación solidaria, ¿verdad? Y me va a decir aquí que mi impuesto por aportación solidaria es de 1.071.298.92. Entonces aquí verifico mis datos, paso al siguiente y ya es el de activo total neto. Entonces aquí algo que es de mencionarles importante, ¿verdad? Es que ustedes tienen que saber que antes de realizar la declaración de impuestos sobre la renta, previamente deben de haber realizado lo que es la declaración de estado financiero, ¿verdad? Este webinar de estado financiero se brindó el día de ayer, ¿verdad? Igual a los que no lo pudieron recibir, los invito a estar atentos. Se va a estar programando nuevamente antes del vencimiento, ¿verdad? Que es el 30 de abril, para que ustedes puedan incorporarse si no lo pudieron hacer el día de ayer. Entonces, continuando con esta, tenemos la sección del activo total neto. Aquí el total de activos gravables va a venir dado de lo que ustedes hayan declarado en sus estados financieros. Lo mismo para el total de provisiones, depreciaciones acumuladas y otro, ¿verdad? Entonces, estos datos, cuando hago clic acá, vienen dados de lo que yo he declarado en mis estados financieros, ¿verdad? Entonces, por eso es que el sistema, si usted intenta hacer una declaración de rentas sin haber presentado su estado financiero, le va a dar un mensaje que primero debe haber presentado su estado financiero. Bueno, una vez tenemos el total de los activos gravables y el total de provisiones, entonces se hace la resta y nos da el total activo neto gravable. Entonces, si vemos el total de activos gravables menos el total de provisiones, depreciaciones acumuladas y otros, nos da un total de activo neto gravable, valga la redundancia, de 113.708.340.94. Entonces, a este valor le restamos el importe exonerado, que es de 3 millones, y nos va a dar la base imponible. A esta base imponible se le hace el cálculo, ¿verdad? Que es del 1%. Entonces, nos va a dar este impuesto de activo total neto. Cuando sacamos a ese valor el 1%, nos da esto. Esto ya lo hace el sistema cuando ustedes completan su declaración, ¿verdad? Eso es retroalimentando lo que vimos en la parte teórica, ¿verdad? Entonces, aquí también vamos a ver de forma resumida cuánto se ha generado de activo total neto, de impuestos sobre la renta y de aportación solidaria. Y el sistema nos va a decir cuánto es el impuesto total al activo neto, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿por qué nos dice cero, verdad? Importante, el mismo sistema nos dice que el activo total neto está exento
por no superar la suma de lo calculado para el impuesto sobre la renta y la aportación solidaria. Entonces, si sumamos lo de activo neto más lo de si sumamos lo de impuesto sobre la renta más lo de aportación solidaria y lo comparamos con el impuesto de activo total neto, vemos que es menor a la suma de ambos, ¿verdad? Entonces, lo que significa que el impuesto a pagar para activo neto va a ser cero. ¿Por qué? Porque en la misma ley del activo neto dice que se constituye un crédito, ¿verdad? Para el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, incluso, bueno, aquí también ustedes pueden ir viendo en la parte derecha, ¿verdad? Que hay un resumen. Ahí ustedes van a ir viendo el RTN, el nombre del obligado, el periodo, el nombre de la declaración, la fecha de inicio y fecha fin de esa declaración y si están en plazo o fuera de plazo, también lo van a poder observar en ese resumen. Va a irles actualizando el impuesto sobre la renta de acuerdo a lo que ustedes vayan completando, la aportación solidaria, el activo neto y el total de los créditos de acuerdo a lo que declaran en la sección de crédito, ¿verdad? Y ese resumen siempre lo van a poder ir observando ustedes. Entonces, como ya hemos visto esa sección del activo total neto, pasamos a la sección de créditos. En esa sección tenemos los créditos que son aplicables para el impuesto sobre la renta, los que son aplicables para aportación solidaria y los que son aplicables al activo total neto. Entonces, sobre cada uno de ellos, ustedes ven ese icono en forma de lápiz que, como les he venido mencionando, eso significa que es para poder abrir esta casilla, ¿verdad? Entonces aquí ya se nos despliegan todas las cuentas que tenemos aplicables al impuesto, de los créditos aplicables al impuesto sobre la renta. Si ven acá, todos los que tienen este número y que está bloqueada la casilla, significa que vienen dados directamente de la cuenta corriente estos valores. Entonces, si ven pagos realizados para el periodo, si no han realizado, no van a tener y no tampoco van a tener acceso habilitado porque vienen dados de la cuenta corriente. Lo mismo los excedentes del periodo anterior, ¿verdad? Los pagos a cuenta, los créditos que hayan realizado para pagos a cuenta, valga la redundancia. Y así todos los demás que les aparezcan bloqueados, así como se ve en esta presentación. Luego tenemos lo de retención del artículo 50 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que aquí ustedes sí ya ven la casilla, miren, está editable. Entonces, estos sí están editables para este periodo 2024, ¿verdad? Entonces, ustedes las retenciones que les hayan realizado en concepto de artículo 50 lo van a incluir acá. Lo mismo las retenciones de anticipo del 1% según el artículo 19 del decreto 17/2010, las retenciones de anticipo de importaciones, las de importe por exoneración o reducción. Aquí algo de hacerles hincapié que es, en ese sentido, tenemos, si ven aquí, importe por exoneración o reducción está habilitada. Esta casilla va a estar habilitada solamente para aquellos obligados tributarios que en su RTN tengan registrada una exoneración o una exención, ¿verdad? Caso contrario, este campo va a estar bloqueado, porque en este campo es donde se colocan el impuesto causado, ¿verdad? Para que su impuesto a pagar sea cero. Luego tienen los créditos por generación de nuevos empleos, que también en ese sentido están habilitados, ¿verdad? Van a aparecer deshabilitados en el caso de que no les aplique o que ya se haya reconocido los créditos por parte de otras fuentes que hemos visto acá, como artículo 50, y ya no haya impuesto a pagar por ese impuesto que estemos completando. Entonces aquí una vez lo hemos completado, le damos a actualizar y nos va a aparecer aquí el crédito que hayamos realizado, ¿verdad? Como estamos con el ejercicio, en ese sentido, no colocamos retención de artículo 50 ni del 1%, pero si hubiésemos colocado o si hubiésemos tenido, entonces lo completamos en ese apartado. Lo mismo está para la aportación solidaria, ustedes hacen clic acá, todos esos campos que ustedes ven bloqueados es porque vienen de la cuenta corriente. Acá solo tenemos el de importe por exoneración o reducción habilitado, que en ese sentido es porque tiene un registro de exoneración obligado en su RTN, ¿verdad? Caso contrario, estaría bloqueado. Entonces, completamos y le damos a actualizar. Y activo total neto también. Entonces, aquí vemos
Tenemos aplicables al activo total neto, todos vienen dados de la cuenta corriente, solo el importe por exoneración o reducción, que como ese es un obligado tributario que tiene, repito nuevamente, su registro, entonces por eso contamos habilitado este dato. Entonces, aquí ya ustedes van a tener el resumen. Entonces, digamos, si usted está presentando una declaración de un obligado tributario que usted le hizo el registro de su exoneración ante la administración tributaria, entonces quiere decir que en importe por exoneración o reducción yo le voy a colocar ese valor de impuesto causado. Estamos aquí con impuestos sobre la renta. Entonces, decimos 5.706.400. Vamos a ver. Ok, entonces aquí yo le ingreso el impuesto causado por impuesto sobre la renta en importe por exoneración, que es de 5.706.435.16. Entonces aquí le dice, con los datos que obran en este momento en la declaración, el resultado es de excedente a favor del lote, por lo que no se puede introducir créditos en concepto de creación de nuevos empleos, que es lo que les decía. Creación de nuevos empleos va a estar habilitado en el caso de que corresponda. El sistema va a ir ya de forma automatizada viendo esas secciones, ¿verdad? Entonces aquí le damos a actualizar. Y tenemos ya, así lo mismo haríamos para aportación solidaria, si tiene el registro de exoneración o exención, entonces completamos el dato de aportación solidaria en importe por exoneración o reducción, le damos a actualizar el impuesto causado y le damos siguiente, ¿verdad? Ahí también tendríamos en todo sentido, vamos a regresar acá. Si también tiene la exoneración del activo total neto, entonces también vamos a registrar la exoneración del activo total neto, ¿verdad? Entonces pasamos aquí al siguiente en este caso. Y tenemos aquí el impuesto sobre la renta causado, que al final es 0, ¿verdad? Porque este obligado tiene un registro de exoneración y lo ingresamos en su casilla de importe por exoneración o reducción. Entonces, aquí vemos el impuesto sobre la renta que él causó es de 5.706.435.16. A este le incluimos en la sección de créditos, se fijaron el importe por exoneración o reducción, entonces al final tiene un total de créditos del mismo valor del impuesto causado, dando un impuesto a pagar por impuesto sobre la renta con un valor de 0, ¿verdad? Lo mismo para aportación solidaria. Tenemos el impuesto causado menos el crédito, que incluimos el importe por exoneración o reducción. El impuesto a pagar es 0, ¿verdad? Entonces, y aquí al final nos va a decir que en la elaboración de esta declaración se han concedido por parte de la Administración Tributaria. Él es un agente retenedor y tiene el beneficio de exoneración por zonas libres, ¿verdad? Y aquí tiene el registro de los 3 impuestos, tanto para impuesto sobre la renta, código 101, como para aportación solidaria, el código 409, y para activo neto, que es el código 153. Entonces, como tiene la exoneración para los 3 impuestos, entonces al final el impuesto a pagar sería 0. Ustedes pasan al siguiente, le dan clic en presentar y aquí, si ustedes ya están seguros de la información, tienen que decir, nuevamente les pregunta, ¿jura la exactitud y la veracidad de la presente declaración? Entonces ustedes van a decir, si están seguros, pues le dan clic en presentar la declaración, ¿verdad? Y ahí ya su declaración va a ser presentada y ustedes la van a poder visualizar ya en sus declaraciones realizadas, ¿verdad? Entonces, si ven acá, vamos a declaraciones realizadas y aquí yo puedo visualizar mis declaraciones que yo he presentado. Aquí les voy a mostrar una que ya está presentada. Cuando ustedes la presenten, se les va a generar su acuse de su declaración presentada y su formulario de su declaración, ¿verdad? El cual ustedes van a poder imprimirlo o guardarlo porque se les genera en un PDF o pueden solamente consultarlo y posteriormente, si quieren nuevamente descargarlo o volverlo a consultar, ingresan a la oficina virtual desde declaraciones realizadas y aquí les va a aparecer su declaración. Yo puedo descargar la declaración, puedo rectificarla o puedo consultarla solamente. Entonces, si yo quiero descargarla, me aparece el acuse, ¿verdad? Que este mismo les va a aparecer cuando ustedes la presenten, que es el acuse, les va a aparecer la fecha de presentación, la hora
y asimismo les va a aparecer el formulario de esa declaración, ¿verdad? Eh, bueno, esto es, y así les va a aparecer su declaración en el estado original OT, aprobada OT, ¿verdad? Si desean rectificar la posterior, sería desde la opción rectificar, y siempre sería rectificarla tomando en cuenta el artículo 117 del Código Tributario, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya hemos abordado toda la parte práctica de esta presentación, ¿verdad? Lo cual lo vimos de una forma intuitiva y interactiva, ¿verdad? Lo vimos ya interactuando con el sistema y como ustedes observaron, pues es el sistema ya de forma más intuitivo, más simplificado, donde desde la oficina virtual podemos nosotros completar nuestra declaración y a la vez presentarla. Y si ven, el sistema les va haciendo el cálculo de acuerdo a lo que ustedes van declarando en su declaración jurada, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, esto es lo que es el webinar de impuestos sobre la renta, activo neto y aportación solidaria para una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, de mi parte, pues muchas gracias y le doy la palabra a la licenciada Marta. Bien, gracias, licenciada Andrea, por su participación con este tema. No me cabe duda que para las más de 1,200 personas que han estado conectadas ha sido de gran ayuda. Agradecemos también el esfuerzo del equipo que ha estado pendiente de todas las preguntas que han estado entrando. Son demasiadas preguntas. Em, Ojalá pudiéramos contestarlas todas, ¿verdad? Pero tratamos de hacer un resumen de ellas y contestarlas más, eh, las que más se repiten, ¿verdad? Y para tratar de ayudarles con ellas. No se preocupen, estos temas antes del vencimiento los vamos a estar programando a través de- del calendario también, ¿verdad? Y van a haber otras actividades, por lo cual les invito a que estén pendientes de las redes sociales y también de los canales en el Telegram y en WhatsApp para que no se pierdan ningún evento formativo. Em, Tenemos un par de preguntas que creo que podemos leer al aire, licenciada Andrea, antes de finalizar el webinar, ya que estamos pues casi que ya al límite del tiempo. Entonces me gustaría leérselas. Si está lista, usted me Ok. dice para que las podamos leer. Excelente, licenciada Marta, es que estoy atenta. Muy bien. Dice la primera pregunta, si cambio de periodo especial a periodo normal, ¿necesito notificar al SAT? En ese sentido, sí, ¿verdad? Como lo abordábamos en la parte teórica que veíamos de esta presentación, cuando realizamos un cambio de periodo, ya sea de periodo normal a especial o viceversa, de especial a normal, tenemos que realizar siempre la notificación a lo que es la administración tributaria, ¿verdad? Mediante un escrito de solicitud donde indicamos el cambio de este periodo presentando las declaraciones que corresponden, ¿verdad? Ok, vamos a leer otra pregunta. ¿Puedo seguir utilizando los saldos a favor de pagos a cuenta? Bueno, esa pregunta es realmente muy importante, está relacionada directamente con la declaración de impuestos sobre la renta en la parte de sus créditos, ¿verdad? Entonces, em, en ese sentido, hay algo que tenemos que tener claro, que pagos a cuenta no constituyen excedentes, porque los pagos a cuenta se liquidan en el mismo periodo que se pagan. Es decir, si ahorita nosotros en el 2024 estuvimos pagando pagos a cuenta con el periodo 2025, correspondientes al periodo 2025, perdón, correspondientes al periodo 2024, estos se van a liquidar en su declaración 2024 que se presente en el 2025. Entonces, si al presentar su declaración y esos créditos que ustedes hayan realizado o esos pagos por pagos a cuenta, valga la redundancia, que ustedes hayan realizado, le generan un excedente, entonces esto va a ser un excedente a favor del obligado tributario.
Lo que para el periodo siguiente, ya para el periodo 2025, esto no va a ser un excedente al pago a cuenta, sino que va a ser un excedente del periodo anterior, ¿verdad? Porque el pago a cuenta 2024 quedó liquidada con la declaración del periodo 2024. En ese sentido, pues espero que les haya aportado esta respuesta, ¿verdad? Antes de continuar, quiero mencionarles a los participantes, a los que han estado preguntando para poder volver a ver la grabación de este webinar. Lo pueden hacer a través del link que se les compartió para ingresar. Ahí ustedes pueden ver la grabación. También mencionarles que ya la otra semana va a estar disponible el calendario para que ustedes puedan inscribirse en los temas que vamos a poner a disposición de ustedes. Y vamos a continuar con otra pregunta. Nos dice otro participante, ¿puedo presentar declaración de impuestos sobre la renta previamente sin presentar estado financiero? En ese sentido, es obligatorio que primero presenten estado financiero, ¿verdad? Como él lo mencionaba cuando estábamos elaborando esta declaración de impuestos sobre la renta, yo antes de haber presentado mi declaración, antes de presentar mi declaración de ISR, debo presentar estados financieros. En primero, el sistema ya les va a dar un pop-up, ¿verdad? Y donde ya les va a decir que primero debe de haber presentado su declaración, primero debe presentar su declaración de estado financiero, valga la redundancia. Y en segundo, porque ustedes ven que les mencionaba yo en la sección de crédito del impuesto al activo total neto, que ese dato va a ser obtenido, o esos valores, de lo que se haya declarado en sus estados financieros. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿la sección de precios de transferencia se encuentra incorporada en la declaración de impuestos sobre la renta? No, esa sección no está incorporada en la impuesto sobre la renta. Precios de transferencia se presentan una declaración por separado, ¿verdad? En este sentido, en la declaración de impuestos sobre la renta, lo único que sí es que hay una casilla, ¿verdad? Donde nos dice ajustes por precios de transferencia, que esa, en el caso de que usted sea un obligado que presente precios de transferencia, eh, y haya presentado, ya sean ajustes por precios de transferencia negativos o positivos, va a venir dado en esta casilla, ¿verdad? Caso contrario, pues la casilla va a venir en blanco, ¿verdad? Ok. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué debo realizar para no pagar el impuesto sobre la renta si obtuve una resolución de exoneración por parte de la Secretaría de Finanzas? Ok, esa pregunta es muy importante, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros obtengamos esa resolución, que CEFIN nos la extiende, o también puede ser en el caso de los que son exentos, ¿verdad? Que están exentos por ley. Sin embargo, este tipo de personas, al obtener una resolución, hablando ya con la pregunta que se realiza, si obtengo una resolución por parte de ese fin, tengo que venir a la administración tributaria, a la ventanilla de asistencia al cumplimiento con esa resolución original, ¿verdad? Para poder hacer o para que me puedan realizar el registro de esa exoneración en mi RTN y así me pueda aparecer habilitado al momento de que yo presente la declaración de impuestos sobre la renta. Ahí en asistencia, en las ventanillas, le van a pedir, como le mencionaba, la resolución original y su DNI como representante legal. En el caso de que venga una tercera persona, tiene que acompañar la carta poder o el poder debidamente autenticado con su identificación original, ¿verdad? Para poder hacer este registro y debe tener como requisito actualizado su RTN. En caso de que sea un RTN que no se encuentre actualizado, se le van a solicitar los requisitos de actualización del RTN, los cuales puede encontrar estos requisitos en la página web del SAT. La menciono nuevamente, que es www.sar.gov.hn, para que ustedes puedan, en el caso de que tengan desactualizado su RTN, puedan consultar esos requisitos. Incluso, sí, muy bien. Cuando hablamos de
Tenemos otra por aquí. Yo creo que con esta estaríamos cerrando ya este espacio, licenciada Andrea. Y nos dice, tengo que pagar el impuesto sobre la renta si el activo total neto es mayor. En ese sentido, si su activo total neto es mayor al impuesto sobre la renta más la suma de la aportación solidaria, como lo vimos, creo que les mostraba en el ejercicio, ¿verdad? Pero nada más que el ejercicio era lo contrario de esta pregunta. El activo era menor a la aportación y al impuesto sobre la renta. Entonces, si en ese sentido la declaración de impuesto sobre o el impuesto causado por activo total neto es mayor al impuesto sobre la renta, entonces va a pagar lo que es el impuesto al activo total neto, ¿verdad? Ya que esto, como lo mencionaba, pues constituyen un crédito al impuesto a pagar. Entonces, si nuestro activo es mayor a la suma del impuesto, del impuesto sobre la renta más la aportación solidaria, entonces pagamos el activo total neto. En caso contrario, pues se paga impuesto sobre la renta y aportación solidaria si es menor, como lo vimos en el ejercicio cuando es menor, ¿verdad? Ok, antes de finalizar, me gustaría pedirle a los compañeros que están pendientes del chat, tal vez antes de cerrar esta presentación puedan colocar el link donde se descarga el manual de ayuda, ya que han estado preguntando y sería bueno que los participantes puedan tenerlo a mano para que puedan descargarlo. También recordarles, ¿verdad?, que el enlace a la encuesta de satisfacción está colocado para que usted pueda completarlo. Y pues a nosotros no nos queda nada más que agradecerles a ustedes el haberse conectado con nosotros, el haber tenido a bien invertir minutos de su valioso tiempo reforzando sus conocimientos tributarios y en esta mañana pues con todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta para personas jurídicas de la mano de la licenciada Andrea Vindel. Agradecemos también al equipo que ha estado bien ocupado, bien atareado contestando todas las preguntas que se pudieron contestar, que fueron pues muchas de las que entraron a través del chat. Recordarles que estos temas se van a estar programando antes del vencimiento para que usted pues pueda cumplir con esta obligación sin ningún error y sin acarrear pues multas o errores innecesarios, ¿verdad? Ese es el objetivo de estas capacitaciones. Licenciada Andrea, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Yo le voy a ceder el espacio por si usted tiene algo más que aportar, algo que agregar o simplemente hacer el cierre de su presentación. Muchas gracias nuevamente, licenciada Marta. Muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por su atención. De mi parte, pues, espero haya sido este webinar de provecho para ustedes y desearles, pues, un feliz día. Ha sido un gusto. Gracias a todos, que tengan un feliz resto del día.